Muchas gracias a todos. Mi ponencia se trata de cómo los populismos y los nacionalismos se convierten en herramientas para consolidar democracias y liberales o en todo caso también dictaduras. Y abordaré ciertos paralelismos entre Europa y América Latina, especialmente entre España y Venezuela. Como sabemos, a lo largo de la historia, el populismo y el nacionalismo se han usado como herramientas de estrategia y de comunicación política para alcanzar el poder y para hacer contrapeso a los poderes que rigen en el momento. Esto lo vemos como herramientas para contraponer la voluntad del pueblo contra las élites, contra el establishment. Da igual que sea el nacionalismo o que sea el populismo, especialmente el populismo como una herramienta discursiva o retórica. Estos dos conceptos los encontramos siempre unidos entre ellos. El nacionalismo utiliza el populismo como una herramienta retórica, como he dicho antes, y el populismo defiende la identidad al servicio del pueblo o como defensa del pueblo ante un enemigo externo. Otro aspecto común entre ambos populismos y nacionalismos es que ambos son efectivos en la necesidad de plantear y describir un enemigo externo, como comentaba antes, una amenaza que justifique el cambio de paradigma, el sacrificio, si es necesario, en pos de un objetivo, ya sea la justicia social o la defensa de la identidad o la defensa del país. En la actualidad, en Europa y en Latinoamérica, estos dos conceptos han surgido y se han consolidado bajo varias justificaciones y reivindicaciones. Como sabemos, el populismo y el nacionalismo no entienden de ideologías. De hecho, vemos tanto en Europa como en Latinoamérica y en América, en el continente americano, como tanto el populismo como el nacionalismo se utilizan por parte de varias ideologías, da igual que sea extrema derecha o extrema izquierda. Lo que sí es común es que se utilizan en un extremo de una ideología, como una herramienta para responder a las ideologías clásicas, como pueden ser el socialismo y el liberalismo, que se ven caducas o que se entienden que no están dando respuestas a las necesidades de la población en ese momento. Lo hemos visto y lo estamos viendo en Europa, como cuando los partidos políticos clásicos, y lo vimos en Venezuela, como los partidos políticos clásicos no sabían responder ante una crisis social y especialmente una crisis económica que desemboca en una crisis social, vemos cómo el populismo surge como una defensa del pueblo que ha tenido que asumir unos sacrificios por parte de una crisis económica y que se le deja en la estacada, como puede ser el caso de España en el año 2008, y como en Venezuela surge también de una crisis política, una crisis de credibilidad política, junto con una crisis económica. Vemos cómo ambos paralelismos, el paralelismo entre España, el proceso en España, el proceso de surgimiento en Venezuela del chavismo y en el caso de España del partido político Podemos, que es la representación en ese momento populista, surgen de lo mismo. En España, por ejemplo, vemos cómo el populismo nacionalista de la extrema derecha empieza a surgir en estos últimos años, empieza a crecer, también como un producto de que ese mismo populismo de la extrema izquierda y los partidos ideológicos clásicos no siguen sin responder a las necesidades de la población según su perspectiva. Y esto lo utilizan ambos partidos políticos, como el populismo y el nacionalismo o la defensa del pueblo contra el enemigo externo, lo utilizan en clave electoral para sus réditos políticos, junto con unas recetas fáciles, unas recetas tanto sociales como económicas fáciles de entender por la población y que generan unas expectativas de un verdadero cambio en la realidad social. Si la crisis de confianza económico son el caldo de cultivo y el detonante, como veníamos hablando, la hoja de ruta de asalto del poder sigue siempre un patrón, que es romper la separación de poderes
quebrar la credibilidad del sistema judicial, que es el que vela por el orden en el caos, y de las libertades y de la justicia, para luego justificar la politización de los tribunales y finalmente de los jueces afines leales a un partido u a otro. Teniendo el Poder Ejecutivo el control del Legislativo con el sistema de partidos y alianzas y el judicial controlado a través de la inclusión de personas partidistas o por la presión sistemática, lo único que queda es perpetuarse en el poder, consiguiendo, en el mejor de los casos, una democracia iliberal y en el peor, una dictadura. Este proceso lo hemos visto perfectamente en Venezuela. Vimos cómo en Venezuela el populismo de Chávez se alzó al poder a través de una estrategia política de confrontación del pueblo contra el sistema clásico y el establishment democrático en Venezuela. Vimos una crisis de confianza por culpa de la corrupción, una crisis de confianza hacia los partidos políticos, hacia las instituciones, y como alguien con una herramienta y una retórica populista que venía del pueblo para el pueblo, realmente no solo consigue una amplia representación y una amplia votación en la primera vez que se presentó, sino vemos cómo una vez dentro del poder empieza a trabajar esta ruptura de la separación de poderes para poder perpetuarse. Evidentemente estos procesos son lentos, no es de un día para otro no se establece una dictadura, pero no se establece la ruptura del orden constitucional, pero si vemos cómo poco a poco la justificación de una amenaza externa o de problemas económicos internos van justificando ciertos cambios legislativos y una presión hacia el Poder Judicial para que acepte estos cambios legislativos y para que acepte una serie de cambios para el control y perpetuarse en el poder. Este proceso también lamentablemente, lo estamos viendo con cierta alarma en España. Hemos visto cómo en este momento hay una crisis de confianza hacia los partidos clásicos, hay una crisis de confianza hacia el sistema político, producto de varios casos de corrupción que se suman o que se sumaron en su momento a una crisis económica. Bueno, ahora post-coronavirus vendrá otra crisis, pero estamos hablando del pasado, haciendo un análisis, cómo surge el movimiento 15M, que se convierte realmente en un caldo de cultivo para el partido incipiente de Podemos, quienes ven en ese movimiento popular, espontáneo, de toma de las calles como una manera de reivindicar que se tomen políticas sociales en medio de una crisis económica muy compleja como fue la que se inició en el 2008, vemos como el partido de Podemos, de Pablo Iglesias, utiliza ese movimiento 15M, lo incorpora dentro de sus tesis políticas y comienza a trabajar sobre ese malestar social, entendiendo que tiene que haber una reivindicación, que se tiene que escuchar al pueblo. Y en ese movimiento comienza a surgir, empieza a trabajar todo su proyecto político, que también es cierto y que tenía su base y que sabían cómo implantarlo porque lo habían asesorado a Chávez en Venezuela y conocían cómo se pone la puesta en marcha, habían pasado de la teoría a la práctica en Venezuela y podían conseguir los mismos resultados en España. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se puede revertir el nacionalismo y el populismo? Evidentemente con un rescate de las instituciones, con una defensa clara de las instituciones, con una defensa de la separación de poderes y sobre todo blindando a la judicatura, blindando al Poder Judicial que a la postre, a la fin, su objetivo, como bien decía antes, es mantener un orden dentro
del caos y que realmente la justicia sea la piedra angular dentro de la democracia. Vemos cómo poco a poco, esto no solamente pasa en Venezuela, en el caso de Latinoamérica, lo hemos visto en otros países, esto no solo pasa en España, lo hemos visto en otros países dentro de Europa. De hecho, una de las cosas que más se está extendiendo en este momento en Europa y que más nos preocupa por la ruptura que esto puede traer son los nacionalismos y cómo el nacionalismo utiliza la retórica populista para acercarse a la población y decirles ya no solo que la defensa de lo social sobre lo económico, lo público sobre lo privado, sino lo nacional contra la globalización. Y esto lo estamos viendo en Europa y lo estamos viendo como un contrapeso a todo el sistema de la Unión Europea, que también es el siguiente reto que tendremos que abordar. Me preocupa y el motivo de mi ponencia y mi reflexión sobre esto es que veamos cómo en Venezuela, como en Latinoamérica, la retórica populista, que no es una ideología, que no responde a un sistema ideológico porque es usado tanto por ideologías de derecha o de izquierda, al igual que los nacionalismos, vemos partidos socialistas utilizando el nacionalismo como partidos de derecha. Tenemos que tener, mi reflexión quiere llamar un poco a la alerta, a que seamos conscientes de que estas dos herramientas o estas dos herramientas políticas y comunicacionales están irrumpiendo en nuestros sistemas democráticos y que evidentemente lo que buscan inicialmente es la toma del poder, o sea, llegar a las instituciones, llegar a gobernar. Desde ahí, mi visión es ir transformando las democracias en democracias iliberales, es decir, en democracias donde la separación de poderes sea difusa, donde las libertades estén a merced del bien común o del bien de la patria, coartando las libertades o entendiendo de otra forma el sistema de libertades. Y poco a poco esto puede desembocar, como ha sido en el caso de Venezuela, en una dictadura que las consecuencias, lejos de ser por el bien del pueblo, terminan pagándola el pueblo. De ahí mi reflexión, y esta es mi reflexión que quería compartir con todos vosotros, y muchísimas gracias por escucharme.